entre historias y verdades. Al siguiente día, Antonia le comentó a doña Teresa de la situación, y la señora le dijo que necesitaba a alguien que le ayudara, y que ella le podía pagar. Antonia había visto la situación de la señora, y francamente no sabía cómo ella podía pagarle. No, doña Teresa, le comento esto por imprudencia mía, pero si usted necesita ayuda no tiene que pagarme, diga no más. Pero recíbame algo. No, doña Teresa, no voy a claudicar. Bueno, hagamos un trato, Antonia. Usted me ayuda y yo le enseño portugués. Antonia empezó a salir todas las tardes para la casa de doña Teresa. Ya se había acostumbrado al olor fuerte del cigarrillo y ni lo sentía. Lo primero que tuvo que hacer fue ayudarle a bajar los libros, que doña Teresa ya había leído y releído. Los libros estaban en muy buen estado, porque doña Teresa los conservaba para luego llevarlos a una librería donde se los recibían a cambio de otros. Las conversaciones eran en portugués, pero doña Teresa no tenía ningún problema en repetir y repetir cada palabra cuantas veces fuera necesario, y Antonia cargaba y descargaba sin problema cualquier objeto que doña Teresa le pedía. Encontró varios libros sobre el candomblé y el espiritismo. Tu abuelo era esclavo. Si quieres conocer un poco de tus ancestros y practicar el portugués, te puedes llevar esos libros. ¿Y sobre qué son? Es la religión que practican los esclavos. ¿Y por qué los tiene? Yo soy espiritista, aunque por herencia de mi madre soy judía. Por eso siempre que vienen los testigos de Jehová usted les grita eso. En varias ocasiones, algunas personas tocaban para evangelizar, y cuando Antonia salía escuchaba a doña Teresa gritando, no, gracias, soy del candomblé. Sí, ellos le tienen mucho miedo, pero tranquila Antonia, no hay nada que temer. Las dos estaban tomando un descanso, sentadas en la oscuridad de la sala, ya que doña Teresa se había acostumbrado a la oscuridad y la única luz que utilizaba era la de un abajur que ubicaba a su lado derecho, junto al cuadro de las niñas con caras tristes. Doña Teresa, yo no tengo miedo. Antonia le contó entonces sobre la moneda y sobre el cuaderno que le dio doña Judith, después se las muestro. Doña Teresa, ¿y esa lámpara tan extraña? Es un abajur, así se llama esa lámpara. El abajur había sido traído de Alemania, y Antonia se sorprendió de escucharlo pero se quedó callada, porque doña Teresa le empezó a contar la historia de su familia. El padre de doña Teresa había estudiado en Alemania durante la Primera Guerra Mundial. Mi padre hablaba mucho de las dificultades de la guerra, pasó mucha hambre, aunque su madre le enviaba huevos cocidos. No me pregunte cómo, pero eso nos contaba mi padre, recibía el correo y encontraba huevos cocidos y otros alimentos. Él compartía lo que le llegaba con la familia que lo tenía alojado, un profesor de la Universidad de Würzburg, donde mi padre estudiaba química. Apenas pudo volvió a Brasil con una compañera de la universidad con quien se casó, y en ese viaje de regreso trajo algunas cosas como este abajur, estas mesas, este tocadiscos, y varias cosas más. Entonces tienen un gran valor sentimental para la señora. No lo he pensado así. Solo las heredé y por eso las tengo. Antonia estaba aprendiendo, además del idioma, sobre la historia del país y sobre literatura. Doña Teresa era zurda, y a Antonia eso le recordaba a su tía Rosa que también era zurda, lo cual le gustaba. No sabía por qué eso le daba confianza, además de que era una señora muy directa. Antonia y Jacobo hablaban cada fin de semana con sus familias desde un café internet. Y en las últimas llamadas a Azucena siempre le decía que todo estaba bien, mientras Antonia le contaba las impresiones del país, sobre los mercados de Roa, de cómo las personas vendían verduras, frutas, plantas y hasta libros en esos mercados de Roa. También le hablaba de los árboles que para ella eran peludos, si bien no eran árboles peludos,
sino que tenían una maleza que los cubría, pero en la imaginación de Antonia eran árboles peludos. Ma, aprendí a economizar en todo. Si voy media hora antes de que la feria cierre, los vendedores ofrecen todo a mitad de precio, y algunos productos son vendidos solo por £1. Azucena le escuchaba contar sus historias, pero ese día la interrumpió. ¡Qué bueno, Antonia! Estoy muy contenta y estaba esperando tu llamada. Te cuento que Sandra se marcha la próxima semana. ¿Cómo que se marcha? Está saliendo con un señor, no me gusta, es mucho mayor que ella, pero no hay forma de que entre en razón. Y su papá trajo una niña del campo para que viviera aquí. Antonia estaba en ese momento en uno de los cubículos del café Internet. Sentada al frente de un computador negro con unas teclas tan sucias que impedían ver las letras. Miró a Jacobo para indicarle algo sobre el teclado, pero en ese momento escuchó lo que su mamá decía y su corazón latió tan fuerte que sintió que se iba a desmayar. Ma, ¿cómo así que una niña? ¿Cómo así que Antonio llevó una niña a la casa? Tiene 13 años, y Antonio la trajo para que estudiara. Es de una familia muy pobre del campo. Antonia la interrumpió, pensó en contarle pero no fue capaz, las palabras no le salían. Jacobo vio que Antonia se había puesto blanca y estaba temblando. Ma, por favor cuide esa niña, cuídela. Pero, ¿por qué me dice eso, Antonia? Azucena escuchaba el tono desesperado con que le hablaba su hija, pero no entendía el porqué de su preocupación. No, ma, es solo que piense en esa niña sola en una casa desconocida, cuídela, cuídela. Azucena escuchaba su petición, y pensó que Antonia lo estaba haciendo porque se sentía identificada con la niña, porque ella también vivió sola en el internado y en la residencia. Jacobo y Antonia salieron de la tienda, y él le comentaba que Josefina le había preguntado varias veces por ella. También me contó que mi hermano y su novia terminaron. ¿Rebeca? Preguntó Antonia, intentando prestar atención a lo que le contaba Jacobo, aunque no dejaba de pensar en lo que su madre le había dicho. No, con la última que estaba saliendo, Martina, creo que se llama. Según mi mamá era una contadora, hija de un rico de Río Negro. Las últimas semanas mi mamá me hablaba mucho de ella, practica equitación también como la antigua novia y el papá de ella tiene establos, fincas y varias empresas. Antonia solo escuchaba palabras y más palabras, mientras pensaba en qué intenciones tenía Antonio con esa niña. Pero Jacobo se dio cuenta de que Antonia no le estaba prestando atención. ¿Qué te pasa? Cuéntame. No hablemos de eso, mejor sígueme contando sobre la nueva novia de tu hermano. Ya no es la novia, lo echó, le dijo que no eran del mismo estrato y que por eso terminaba con él. A mi mamá le dolió mucho ese desplante. ¡Qué pesar! Lo digo por Jerónimo, pero mi mamá dice muchos dichos que escuchaba de mi abuela y en este momento recuerdo uno: con la vara que midas serás medido. Jacobo asintió. Llegaron a la casa, que aún tenía ese olor a humedad al cual ya se habían acostumbrado. Los domingos Antonia no iba donde doña Teresa, pero ese domingo necesitaba desahogarse y quería un consejo de su amiga. Jacobo, voy a ir un momento a la casa de doña Teresa. Él la miró. Últimamente, antes de salir de la casa, Antonia realizaba un extraño ritual, tocaba la nevera, le daba 3 golpes y los contaba: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Luego miraba el fogón y decía: apagado, 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 mientras se acercaba a la pipeta de gas y se cercioraba de que estuviera apagada. Después miraba las llaves de agua, y por último salía de la casa y miraba si tenía las llaves. Ese mismo ritual lo realizaba también antes de acostarse. Jacobo no le había dicho nada,
pero también veía que cada vez que tenían relaciones Antonia se quedaba muy quieta. En la universidad tenían acceso al hospital universitario, y había pedido una cita con un psicólogo para preguntarle sobre ese comportamiento de su esposa que lo tenía preocupado. Antonia salió para la casa de doña Teresa, quien no esperaba a Antonia ese día, pero en cuanto la vio supo que algo le pasaba. ¿Café, Antonia? Sí, gracias doña Teresa, necesitaba hablar con usted. Eso me imagino. ¿Se acuerda de mi moneda, la que es como un amuleto? Sí, claro que me acuerdo. Le voy a contar cómo la obtuve. Las dos se sentaron en la sala y Antonia le contó todo lo que había pasado. Doña Teresa la escuchaba atenta y en silencio, mientras se fumaba 1, 2, 3, 4 cigarrillos. Cuando Antonia terminó el relato le dijo: necesita hablar, Antonia. Su papá llevó a esa niña a la casa para hacerle lo mismo, y ahora es el momento de hablar. Estoy segura de que si usted hubiera hablado su mamá lo habría denunciado. Antonia salió de la casa de doña Teresa más tranquila y con la convicción que tenía que hablar, solo que en ese momento ya había anochecido y tenía que esperar hasta el otro día para ir al café internet.